Nadie puede asegurar que al entrar al ejército regrese vivo a casa. Mi generación salvó a Israel en sus peores momentos. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí con nosotros, Ale. Muchas democracias han tenido protestas masivas contra el servicio militar obligatorio. En Estados Unidos por Vietnam, en Francia por Argelia y en Rusia por Ucrania. Cuando los gobiernos amplían el reclutamiento militar, el público suele resistirse, pero en Israel pasa lo contrario. La gente quiere ampliar el reclutamiento, pero el gobierno busca reducir el servicio militar obligatorio. Por años, la exención militar de los hombres ultraortodoxos fue motivo de molestia y queja política, algo de lo que se hablaba y luego se olvidaba. Era injusto, pero así es la vida. Después del 7 de octubre ya no fue solo teoría. Desde la invasión de Hamás a Israel, miles de reservistas han sido llamados repetidamente, algunos por cientos de días. Carreras detenidas, títulos retrasados, familias al límite. La carga es insostenible y la situación demográfica lo vuelve urgente. Cerca de la mitad de los niños de primer grado en Israel son árabes o ultraortodoxos. Árabes, ultraortodoxos y mujeres religiosas no son reclutados. Pronto, cerca de la mitad de los jóvenes israelíes de 18 años usarán uniforme y la otra mitad no. En la comunidad ultraortodoxa no es solo libertad, están atrapados en un sistema religioso que dificulta mucho salir. El resultado es el mismo. La defensa de Israel depende de un sector social cada vez más pequeño. El gobierno de Netanyahu impulsa una nueva ley de reclutamiento que, según críticos como yo, realmente busca evadir el servicio militar. El propósito de esta ley es formalizar la exención de los ultraortodoxos que no quieren servir y está destrozando la coalición de Netanyahu. Por eso, los partidos ultraortodoxos se retiraron hace meses y ahora él tiene un gobierno minoritario. El tema podría causar elecciones anticipadas si los partidos ultraortodoxos no respaldan el presupuesto de Netanyahu por no aprobar la ley. En respuesta a la crisis, los reservistas se han estado movilizando, no en contra del reclutamiento, sino por la igualdad dentro del reclutamiento. Antes de comenzar, si te gusta este programa, por favor asegúrate de suscribirte en YouTube, Spotify o Apple Podcasts. Y si nos escuchas en Apple o Spotify, una reseña de 5 estrellas realmente ayuda. Este podcast es independiente. Apóyalo en patreon.com/ElonTheRecord por $10 al mes y síguenos en X e Instagram como ElonTheRecord. Y si estás interesado en patrocinar el programa, por favor contáctanos ahí. Uno de los rostros más visibles del movimiento de reservistas es Jonathan Shalev. Lo veo riéndose aquí. No le gusta la palabra rostro visible. Tiene 23 años. Verás por qué lo llamo un rostro visible en un segundo. Tiene 23 años. Sirvió en una unidad de fuerzas especiales durante la guerra del 7 de octubre. Apenas terminó su servicio obligatorio, volvió de inmediato a la reserva por 150 días en un país normal. A los 23 años ya estarías terminando una maestría, empezando una carrera, construyendo una vida. A su edad, yo me ofrecí como voluntario para unirme a las Fuerzas de Defensa de Israel con una maestría ya terminada. Jonathan vive en una realidad donde puede ser llamado al servicio en cualquier momento. ¿Cómo se construye una vida en un país con 2 niveles de ciudadanía? Ciudadanos que sirven sin recibir nada y otros que no contribuyen pero reciben mucho. Este episodio me importa mucho. He visto a muchos jóvenes de mi edad pausar sus vidas estos 2 años. Muchos han muerto por cargar solos un peso que otros no quieren compartir, y lo hacen con amor. No amenazan con dejarlo, solo piden ayuda de otros. Son lo mejor de nosotros, quienes deberían formar familias y crear empresas. Unicornios que impulsan la economía israelí. Este podcast suele centrarse en Israel en el ámbito mundial. Hoy, vamos a mirar hacia adentro para entender el costo humano de un país que nunca ha conocido un solo día de verdadera paz. Jonathan Shalev, las cámaras están grabando, todo queda registrado. Bienvenido al estudio. Gracias, Elon, por invitarme. Te reíste cuando te llamé chico modelo de los reservistas. No te gusta. Me estoy acostumbrando, pero aún debo hacerlo más. Bueno, entonces, vamos a entrar en la historia del tema del alistamiento, la política y todo eso. Primero, no has dado muchas entrevistas en inglés, así que vamos a presentarte. ¿De dónde eres y cómo llegaste a la vida de los israelíes? Muchos te han visto en debates y paneles famosos en televisión.
Cuéntame tu historia. ¿Cómo llegaste a este momento de ser uno de los principales activistas de los reservistas? Creo que cuando terminé mi servicio militar obligatorio me di cuenta de eso. En Israel se están tomando decisiones políticas que básicamente están desmantelando nuestra capacidad de vivir en un país estable. En ese momento especial recuerdo a uno de mis amigos más queridos, Jonathan Deutsch, que estaba en mi escuadrón del ejército. Terroristas de Hamás lo asesinaron en el Valle del Jordán mientras conducía hacia su prometida. En ese momento todo empezó a cambiar para mí, aunque aún no sabía qué quería hacer. Solo sabía que terminaría mi servicio tras un año de guerra y 3 años de dificultades. Ya sabes, en Judea y Samaria, y un poco más en la costa occidental. Y entendí que los jóvenes en Israel tienen que lanzarse a las aguas turbias para lograr un cambio claro. Y sinceramente, discúlpame las palabras, pero no me importaba tener 20 años en ese entonces. O sea, entendí que si quiero vivir en este país en los próximos 20 años, tiene que haber un cambio. El cambio debe venir de la generación más joven, la que vivió la carga real de la guerra y pagó el costo más alto. Porque, o sea, todos pagaron un precio en Israel, también los reservistas mayores, pero los que estaban en el servicio obligatorio. Perdimos una pequeña pero significativa cantidad de amigos. Perdimos decenas de amigos y también perdimos nuestra ambición de vivir aquí, que es el problema. O sea, la mayoría de los jóvenes perdió su ambición. Ves a todos yendo a Tailandia, la costa este o Sudamérica, intentando vivir sus vidas como debe ser. ¿Dices que están de vacaciones y viajando? O sea, están volando para vacacionar, pero no están regresando. Porque creo que la mayoría de la generación más joven está entendiendo que el sionismo ya no es suficiente, lo cual es un problema grave aquí en Israel. No creo que el sionismo lo sea todo. Cuando crecí en Estados Unidos nos despertábamos en la mañana. La mayoría de quienes ven esto no son de Israel, pero en Israel tengo que explicarles a mis amigos que a las 7:30 cada mañana abríamos en la sinagoga de la escuela, estábamos rezando y luego venía el rabino y él hablaba sobre el verdadero y fuerte significado de Israel y el Medio Oriente y cómo es este país. Quiero decir, es una oportunidad única en la vida y tenemos que mostrar nuestro más profundo respeto. Esos son los valores con los que crecí, predicándolos también. Y en Israel, cuando creces en medio de la guerra y creces en una vida muy dura, quiero decir, es una vida muy dura, ya sabes, crecer en eso. Tuvimos la guerra de Tzucaitán en 2014. Cuando estábamos en la escuela, ocurrió la Operación Borde Protector y varias operaciones más. También tuvimos el coronavirus. Todo estaba loco. Y quiero decir, la generación más joven solo quiere tomar un pequeño respiro. Quiero decir, me da miedo porque no quiero que nadie se vaya de este país por el que luchamos. Ahora mismo me llamabas el chico del cartel. O sea, creo que todo empezó en ese entonces cuando tomé la decisión de que quiero tomar una postura clara para la generación más joven en Israel y quizá la mejor forma de hacerlo es lanzarse a aguas turbulentas y ser activista. Entonces, ayúdame a entender qué está realmente en juego en esta cuestión sobre si los ultraortodoxos sirven o no. ¿Es principalmente una cuestión de seguridad porque el ejército le está diciendo al gobierno que necesitamos más hombres? ¿Es una cuestión de igualdad y justicia, que simplemente no es justo que algunas personas puedan ir a su equivalente de la universidad y tú tengas que ir a servir? ¿O es una cuestión de construir un contrato social más sostenible para que este país tenga éxito en el futuro? ¿Qué razón te motiva a levantarte y gritar en los paneles de televisión? Creo que el único tema en que personas de distintos hogares en Israel coinciden es la seguridad. Actualmente en Israel, unos 15,000 soldados dependen de que el ejército cumpla sus objetivos. Quiero decir, el jefe del Estado Mayor lo dijo, todos los mayores generales, todos los generales en el ejército también lo dijeron. Faltan 15,000 soldados en el ejército y estamos enviando más. Soldados de combate. 15,000 soldados y abuelos en su quinta reserva, porque los jóvenes aptos no quieren vender. Quienes sostienen la economía de Israel no solo son mayores, ellos son quienes hacen Israel. La Israel que conocemos, la nación startup, la Israel con las mejores academias que tenemos aquí, la Israel fuerte que conocemos. Y imagina, o sea, en Estados Unidos pasaría lo mismo. La gente que hace grande a Estados Unidos y sostiene la economía se iría.
Los de Wall Street irían a 5 rondas de servicio de reserva en 2 años, o sea, 360 días de guerra. Es una locura. A veces no lo puedo entender ni un poco, o sea, porque de eso estaba hablando al principio. Se toman decisiones políticas a corto plazo para mantener fuerte y estable la coalición. Están dañando nuestro futuro y el de Israel. Y lo que más me importa es la igualdad, porque la igualdad, o sea, a veces se usa como un término de izquierda, o sea, decirlo en Israel. Al abogar por la igualdad, también defiendes ideas asociadas a la izquierda, pero la igualdad es parte de nuestro Estado democrático, el único en Medio Oriente. Actualmente la democracia no es tan estable, pero ahora mismo somos una democracia, también una liberal, lo cual es importante, una democracia liberal. Y mientras seamos una democracia liberal, todos tienen que obedecer las leyes, ¿verdad? El tema de la ley de reclutamiento de los jaredíes existe desde 1948. Quiero decir, cuando Ben Gurión, básicamente creo que Ben Gurión es el primer ministro que hizo la ley de servicio obligatorio. Y Ben Gurión también dio una exención mínima. El número de hombres ultraortodoxos, sin pensar que llegaría a ser de decenas de miles cada año. Exactamente. Y luego, en 1977, cuando en Israel se le llama el Mahapaj, que es el cambio, Cuando Begin se convirtió en primer ministro y el Likud y el Likud tomó el control. No solo fue así. Kerut, exacto, y luego Menachem Begin, al formar su coalición, logró que los jaredíes dejaran la boda, el Partido Laborista. En ese momento él dijo, está bien, los exentaré del servicio a todos. Entonces todo se volvió loco. Desde 1977 mi abuelo era mayor en el ejército y murió en la guerra de Yom Kippur. En su tanque había un oficial jaredí. Entonces, quiero decir, los judíos ultraortodoxos estuvieron luchando durante todas las guerras desde 1977 y luego, en 1977, todo cambió. Actualmente, en 2026, no solo toda la comunidad judía ultraortodoxa está exenta, también los jaredíes reciben estipendios mensuales, básicamente les pagan para exentarlos del servicio, lo cual es una locura, tomando un papel verdadero y crucial en la economía de Israel, haciéndola estable durante tiempos de guerra. Están recibiendo dinero de nosotros, de la gente común, ya sabes, del ciudadano promedio en Israel. ¿A veces sientes que te engañan? Me encanta porque amo este país. ¿Sientes que el país abusa de ti o te engaña? Percibo también algo de celos hacia los jóvenes ultraortodoxos que no sirven en el ejército. No les tengo celos, ellos deberían tenernos celos, pero sí envidio que reciben estipendios mensuales por estar exentos. Y somos los tontos que vamos 5 veces al año a reserva. O sea, a veces simplemente no lo entiendo, simplemente no entiendo cómo, durante tiempos de guerra, ¿cómo puede una coalición que es muy de derecha, que se supone que debe, ya sabes, mantenerse firme y orgullosa junto a los soldados y darnos todo lo que necesitamos, estar aprobando leyes tan horribles que ayudan a los que no cargan con el peso sobre sus hombros? Pongamos esto sobre la mesa. ¿Por qué el gobierno israelí no aprueba una ley de reclutamiento que obligue a los ultraortodoxos? Hay mayoría en la Knesset para hacerlo. Creo que en este momento la coalición está al borde del colapso, porque todos los grandes, ya sabes, los grandes rabinos en Israel están en contra de que cualquiera se aliste al ejército y Netanyahu está intentando hacerlo. Quiero decir, él está tomando una gran distancia, está tratando de desmantelar la situación, ya sabes, tomándose su tiempo. Él es el mejor en eso, ya que es una figura política muy brillante. Pensé bromear diciendo que Netanyahu ha sido primer ministro desde que tenía 6 años, pero eso revelaría mi edad. Tendremos que regresar a tu edad, y no queremos mencionar lo jóvenes que eran tus padres cuando él fue primer ministro por primera vez. Están tratando de enmarcar la situación como pueden. Ahora mismo hay una ley de servicio obligatorio. Todavía, o sea, se supone que aplica para cualquiera que llegue a los 18 años y tenga que enlistarse y ser reclutado para el ejército. Recordemos a los oyentes el status quo en Israel. Se aprobó una ley. ¿Cuándo naciste? 2020.
2002. Nací en 2002 bien, el mismo año en que la Knesset aprueba una ley, la ley tal, que se supone que otorga una exención del servicio militar a los ultraortodoxos. En 2012, la Corte Suprema de Israel la anuló. Desde entonces ha habido idas y vueltas. La realidad es que la ley de reclutamiento se supone que aplica para todos. No hay ninguna razón legal, ninguna base legal para que el gobierno no reclute a los ultraortodoxos. Y también la Corte Suprema, en 2024, tras la salida de 400,000 reservistas que ese día terrible fueron directo a la guerra e hicieron 3 rondas de servicio. Y luego, en julio de 2024, la Corte Suprema citó y dijo que básicamente creo que no hay ningún camino legal para que alguien quede exento. Y ahora el gobierno está tratando de legislar exactamente eso. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué el gobierno no aprueba una ley si ya aplica para todos? Exacto. El problema es, ¿vas a encarcelar a todos los ultraortodoxos por no querer servir en el ejército? Por eso lo intentan. Hay otras propuestas que podríamos discutir, como cambiar incentivos, aumentar el pago a reservistas y eliminar subsidios a quienes no aportan. ¿Por qué el gobierno no lo hace? Quiero decir, esa es una buena pregunta que he estado tratando de resolver durante el último año y medio, pero, o sea, ahora mismo, como lo veo, es como una reacción en cadena clara, o sea, que podemos prever si la situación sigue así, entonces, o sea, la situación aquí en Israel va a ser muy mala. Los reservistas no podrán hacer 5 rondas de servicio tras 4 años. O sea, yo también estoy bastante cansado de la situación, porque imagina que hay muchísima gente de nuestra edad, de 23, 24 años, que realmente entiende las agonías de la guerra. Y básicamente tenemos que aceptar que nuestro futuro aquí va a ser difícil y duro. Así que vuelvo a la primera pregunta que hiciste, básicamente. O sea, empezamos esto porque yo creo en el Estado de Israel, creo mucho en este país. Y creo que dentro de 20 años podemos tener, o sea, 2 futuros aquí, ya sea un futuro que, o sea, el 50% de los ciudadanos que viven en este país, los árabes y los judíos ultraortodoxos, simplemente no están exentos, simplemente no son reclutados para el servicio militar. Básicamente evaden el servicio y quedan exentos de pagar sus cuotas y reciben recompensas mensuales por ello. Podemos imaginar un futuro mejor donde las personas se unen al ejército y comienzan su vida, pero ahora el problema es que no están recibiendo No se les enseña a servir desde jóvenes ni lo opuesto. Protestarán que Mut Belonit Geis morirá y no nos enlistaremos, así es. Mira, Jonathan. Es obvio por qué el gobierno de Netanyahu no está aprobando una ley que reclute a todos. Bien, y eso es porque si intenta hacerlo, solo puede hacerlo con el apoyo de la oposición. Si hace eso, la coalición se derrumba y van a elecciones. Bien, mira, las razones políticas son perfectamente obvias para todos, pero están tratando de darle un giro y explicar por qué están intentando aprobar esta ley. Uno de los argumentos que escuchamos de quienes apoyan a los ultraortodoxos es que sí contribuyen enormemente, y quiero aclarar que esto es cierto. Ellos resguardan 2000 años de saber y textos judíos. Tú proteges a Israel en el ejército, pero ellos mantienen viva la identidad judía. Sin el estudio ultraortodoxo, el pueblo judío sería solo un país común, se asimilaría y perdería su destino histórico especial. Ellos protegen el conocimiento judío antiguo que estudian. Ni siquiera hablamos de la metafísica que afirma que traen protección divina. Ellos protegen la civilización judía en sí. Eso también es servicio y debe reconocerse. Tengo una pregunta para el Estado. ¿Por qué aceptaron en 1948 solo 400? Los principales estudiosos de la Torá, refiriéndome a la Ulama Torá, es decir, el mundo de la Torá y el judaísmo. O sea, ahora mismo, en nuestro futuro, ahora mismo, en Israel, nunca ha sido tan fuerte como ahora. Quiero decir, la cantidad de dinero que se está derramando en esas yeshivas, la cantidad de dinero que se está gastando en ellas, para poder, ya sabes, vivir una vida así. O sea, es una vida muy difícil, quiero decir, vivir como un estudiante extremo de la Torá, estudiando desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. O sea, no me estoy burlando de ellos, no lo veo, quiero decir, como algo que no esté contribuyendo. Pero creo que ahora mismo ellos se están burlando de nosotros, nos están tomando como una broma.
porque ahora mismo cada año hay alrededor de 66,000 personas de las comunidades ultraortodoxas en Israel que están listas para ser reclutadas, de mi edad. Además de los hombres, 66,000 mujeres también trabajan en el radar. Exactamente de las edades de 18 a 24 años. Entonces, o sea, si ves la cantidad de ultraortodoxos en Israel, pregúntate esto. Ahora mismo hay alrededor de 1,5 millones de ellos. Todos están estudiando. Y todas las personas que no están estudiando, ¿qué están haciendo? Me parece que el tema del reclutamiento de los ultraortodoxos es un monstruo que la sociedad israelí laica ha creado durante años. Este tema se escondió bajo la alfombra porque los partidos querían comprar el apoyo de los partidos ultraortodoxos como los que deciden las elecciones. Creamos una carga fiscal insostenible. 9 de cada 10 familias ultraortodoxas reciben más apoyo directo que lo que pagan en impuestos. Ellos tienen más hijos y son menos propensos a emigrar, lo cual es económicamente insostenible para Israel. Ahora intentas arreglarlo. ¿Te sientes traicionado por la generación anterior por crear un problema quizá ya demasiado grande? Me siento traicionado por los gobiernos anteriores que los dejaron fuera de la educación básica y del círculo principal de Israel. Actualmente, cuando la comunidad ultraortodoxa es excluida de las escuelas, todos estos problemas son responsabilidad del gobierno. Una vez que el gobierno dice que esto tiene que suceder por ley. Sin un ejército fuerte ni un Israel fuerte no podremos vivir aquí tan bien como ahora. Por eso me siento traicionado. No me siento traicionado por la gente común de Bnei Brak, ciudad ultraortodoxa. Te sientes traicionado por tus padres. Te sientes traicionado por la generación de tus padres, quienes, en lugar de formar coaliciones políticas en torno a ese núcleo liberal democrático en Israel, básicamente intentaron comprar el apoyo de los partidos ultraortodoxos. Y nos llevaron a un punto donde este problema podría ser demasiado grande para resolverse. Sí, un poco, con dolorosa ironía. Hablas con jóvenes ultraortodoxos fuera de cámaras para entender por qué se oponen al servicio militar más allá de lo que se muestra en televisión. Tengo amigos ultraortodoxos. Fui a Bnei Brak un sábado y caminé desde Tel Aviv. El norte de Neblak son unos 8 kilómetros a pie para no romper el Shabbat. Así que fui caminando y comí en una comida de la tarde. En su casa ellos viven juntos porque los que van y sirven básicamente los excluyen de su casa. Y tuve conversaciones profundas con ellos y realmente quería entender por qué no querrían ser reclutados antes de tomar la decisión. Y su respuesta fue, ante todo, que no podrían mantener su identidad muy religiosa. Y ellos pensaban que el ejército básicamente la arruinaría, lo cual ahora se ha demostrado que no es cierto. El ejército, las Fuerzas Armadas, crearon unidades específicas para los ultraortodoxos. Pueden vivir como antes e incluso estudian más que antes. Y la segunda cosa es que tienen mucho miedo de dejar el estilo de vida que llevaban hasta entonces. Para mí fue muy difícil mudarme de Estados Unidos a Israel, no es fácil. Para ellos no es sencillo cambiar por completo su estilo de vida. Porque no es solo cambiar un estilo de vida, es derribar los muros del gueto, exactamente. Es dejar una comunidad religiosa cerrada donde la autoridad viene del Rebbe. Y salir al mundo moderno, donde notas que tienes opciones. Y también que no estaban lo suficientemente preparados para el mundo moderno. Quiero decir, no pueden salir y trabajar, me refiero en empresas o en lugares que estén preparados para el siglo XXI, porque fueron excluidos de la educación básica y no pueden entrar a las universidades de Israel porque fueron excluidos de la educación básica. Entonces, quiero decir, hablabas de que ellos rompen los muros del gueto, eso es una cosa, y la segunda es, una vez que rompes esos muros, ¿qué haces? ¿A dónde vas? Uno de los argumentos de los ultraortodoxos es: estamos dispuestos a servir, pero nos preocupa perder nuestro estilo de vida y la erosión espiritual al entrar al ejército. Queremos asegurar que entraremos y saldremos del ejército como religiosos. Eso ya lo tienen garantizado con la brigada Hashmonaim.
Nadie puede garantizarlo. No, pero escucha, además, nadie puede garantizar que una vez que entre al ejército, regrese vivo a mi casa. Nadie puede garantizar nada. Y ese es el punto. Entras al ejército, sirves a tu país, no sirves a nada más. Creo que eso es algo espiritual en Israel. Muchos de mis amigos que son judíos, sionistas, o sea, también judíos religiosos, a veces ven y entienden que no es así. No es solo que entren y puedan mantener, ya sabes, su estilo de vida religioso dentro del ejército. Lo esencial es lo espiritual al proteger tu país. Eso es sionismo, la Torá y Dios. Y digo, mis mejores amigos que son religiosos en el ejército, quiero decir, solía verlos poniéndose el tefilín en la mañana dentro de la zona de combate, solía verlos haciendo una minjá, solía verlos haciendo todas sus oraciones durante los momentos más peligrosos y ellos seguían. Esa es la belleza de la religión israelí desde mi punto de vista y no de aquellos que intentan separarse de ella para santificarse. Está bien, pero mira, los ultraortodoxos quieren esta garantía de que pueden entrar siendo religiosos y salir siendo religiosos. Y como dijiste, obviamente no hay garantía de que vayas a entrar y salir con vida. El ejército busca crear unidades especiales para ellos. El ex primer ministro Naftali Bennett propone un plan interesante. Israel necesita más seguridad fronteriza. La frontera con el Sinaí y el Valle del Jordán no están seguras. Podemos poner bases cada pocos kilómetros. Los hombres ultraortodoxos vivirán en una comuna académica donde estudiarán, vigilarán y dormirán 8 horas cada uno. Suena brillante. Pero si Israel está dispuesto a hacer estas concesiones a los ultraortodoxos para que sirvan, ¿por qué estamos viendo esta feroz resistencia a servir de cualquier forma? ¿Cómo explicas esa mentalidad de preferimos morir antes que enlistarnos en su ejército por culpa de los rabinos? Escucha, tienes que entender que la comunidad ultraortodoxa en Israel, los rabinos controlan todo. Una vez que los judíos ultraortodoxos entran al ejército, entonces los comandantes son los que mandan sobre sus soldados y ya no el rabino, y eso es lo que les da miedo. Tienen miedo de perder esa figura tan fuerte a la que se oponen y de dejar de controlar la vida de todos. La perderán cuando los veamos entrar al ejército. No son solo los rabinos, pero no son solo los rabinos quienes se oponen a esto. Está en la calle, lo ves en la televisión y ves a los jóvenes gritando, moriremos y no nos enlistaremos. Quiero decir, creo que esos son los muy extremos, los extremistas. ¿Es extremo? Ya no estoy seguro. Bien, según tu comprensión de alguien que está tratando de resolver este problema y lograr que los ultraortodoxos participen, sirviendo en el ejército. ¿Qué tan fuerte y amplia es la objeción al reclutamiento igualitario en la comunidad ultraortodoxa? Muy grande, así que es muy grande. Sí, exactamente. O sea, estoy de acuerdo contigo, lo retiro. Pero el problema que intento resolver es mucho más profundo con lo que sucede. ¿Cómo retenemos a las mejores mentes y jóvenes en Israel? ¿Cómo logramos que se queden aquí? Dada la situación, creo que la solución inicia en el ejército, así de simple. Quiero decir, el sionismo siempre ha ido de la mano con el ejército, porque eso es el sionismo y también el judaísmo. David Amelech y Shaul eran grandes soldados de combate. Es curioso que la Torá y la Gemara, que estudian los ultraortodoxos, hablen de ellos. O sea, eso es completamente lo opuesto. Y hablaste sobre la propuesta de Naftali Bennett, la escuché de muchas más figuras políticas en Israel. Por cierto, un poco de contexto. El plan de Bennett incluye más que solo tenerlos cada 500 metros. En general, estoy de acuerdo con esta declaración de principio. El Estado debe servir a quienes lo sirven, no a quienes eluden su responsabilidad. Él busca otorgar más subsidios y apoyos a los reservistas. Económicamente, no estoy de acuerdo con un descuento de 1.000.000 de shekels para comprar un departamento nuevo, ni con el 50% en la electricidad. No creo que esa sea la manera correcta de hacerlo. Creo que simplemente deberías darles dinero en efectivo a las personas y recompensarlas por su tiempo. Y luego quitar todo el apoyo que reciben las personas que eligen evadir su responsabilidad, como los descuentos en impuestos municipales y descuentos aplicables. Creo que su propuesta es la mejor, porque la pregunta que más me hago es,
¿Seremos capaces de tener éxito preservando este país? Y esa propuesta de la que hablas, que el país debe dar a quienes le sirven y no a quienes no le sirven, quiero decir, no tienes que tener una ideología tan fuerte para resolver estos problemas. Quiero decir, es una gran propuesta y estoy totalmente de acuerdo con ella y espero verla en la formación del próximo gobierno. ¿Qué político tiene el mejor plan para reclutar a los ultraortodoxos? Creo que ahora mismo Naftali es el único que propuso algo que, quiero decir, es viable y que puedes hacer. Además, él también presentó su plan de acción y sus tácticas. Creo que ese tipo, el Eisenkot, está tratando de resolverlo de una manera diferente, quiero decir, de una forma más estable. Naftali va con todo o nada. Tomar el dinero de sus estipendios mensuales y dárselo a los reservistas militares, lo cual podría causar algo grande. Sabes, es como un gran estallido aquí en Israel. Creo que todos tienen una propuesta, pero creo que ahora mismo la propuesta de Naftali es la única que podríamos... ¿Quién nos asegura que en 20 años este estado seguirá siendo el Israel que conocemos hoy? Porque si no resolvemos este problema en los próximos meses, entonces, nos va a golpear tan fuerte como un tren en un par de años. Jonathan, Israel no va a seguir siendo igual que ahora. Israel está cambiando. Israel se va a volver más religioso, más conservador, más jaredí. No hay problema en que se vuelva más religioso, porque hay mucha gente religiosa aquí que se está quedando en este país. Pero hay un problema si se convierte en un estado religioso y pierde su democracia, su valor democrático también. Muchos no entienden lo difícil que es ser un estado democrático, liberal y judío. Ahí es donde intervienen los extremistas. Quiero decir, es exactamente lo que pasó en grandes países también. Yo veo a Irán. Irán solía ser un país no era un estado democrático, tampoco era liberal. Pero el Shah, quiero decir, era una autocracia. Y él, actuaba como un rey. Pero el país estaba en buenas manos, tenía una gran economía, tenía gente increíble. Y ahora mismo Irán, incluso lo único que conservaron de esos días, quiero decir, es el valor científico que tienen. Tienen grandes científicos. Todavía, no pueden vencernos. Entonces, la cosa es que, ya sabes, Eric Adams, el exalcalde de Nueva York, vino aquí a Israel hace un par de meses. Dijo que le preocupa que Israel sea una yeshiva con armas nucleares pronto. Yo lo tomo en serio. Oírlo de alguien que no vive en Israel y fue exalcalde de la ciudad judía más grande, incluso más que Jerusalén. Quiero comentarte algo que me inquieta sobre esta discusión del servicio, sin que se saque de contexto. Estoy de acuerdo en que el reclutamiento debe ser igual para todos. Me enfurece la ingratitud de una gran parte de la población que insiste en cargar la responsabilidad sobre hombros cada vez más pocos. No solo es injusto, entiendo que económicamente es completamente insostenible para este país. Pero hay algo que me incomoda mucho como alguien que cree en la democracia liberal, con la idea de que todos deben servir al Estado. De acuerdo. Y estoy pensando, espera, no, el Estado existe para servir al ciudadano. Me cobra impuestos, pero la idea de que cada ciudadano debe dar al Estado sin que sea por su propia voluntad, ¿verdad? La conscripción militar. Tomas a un joven de 18 años, que es un adulto, que se supone que debe tener libertad, y los obligas a trabajar. Es una forma de trabajo forzado, los obligas a trabajar, incluso a arriesgar sus vidas. Hay algo con lo que, como liberal, me siento incómodo. Y hay un argumento que dice que tal vez Israel ni siquiera necesita el reclutamiento, la conscripción. La conscripción es una solución muy poco liberal. Tal vez lo que necesitamos es un ejército profesional y simplemente pagas a las personas para que sirvan en el ejército. Y aquellos que quieran aceptar el paquete porque creen en ello ideológicamente, lo harán. Y si no hay suficientes personas, entonces simplemente les pagas más. Pero la solución no es la coerción. Y la solución no es una ideología que no es una ideología muy liberal que dice que cada ciudadano tiene que darle al Estado. No. Israel es un país muy extraño. Este milagro que surgió en 1948, rodeado de 7 estados enemigos. No solo son estados, también la Franja de Gaza, lo que eso signifique. Israel tuvo que formarse a sí mismo por una ruta muy extraña, y como parte de eso, los ciudadanos, y creo que esa es una de las peores cosas y una de las mejores cosas en Israel, tienes que servirle en forma de ideología, tienes que servirle en forma de, ya sabes, realmente servir al país,
al enlistarte en el servicio de reserva, enlistarte también en el ejército. Esa es la única forma de mantener a Israel, ese pequeño país en Medio Oriente del tamaño de Nueva Jersey, como lo conocemos hoy. Esa es la única manera. Si no sirves al país, sería destruido. Ya pasó en 1948, 1967, 1970 y 1973. Lo vimos en 1982 y en todas las guerras que Israel ha tenido desde que nuestros abuelos estuvieron aquí. También soy liberal. Cuando vivía en Estados Unidos no teníamos que servir al país, solo éramos personas comunes. Ibas a trabajar y volvías a casa. O sea, vi a mis padres allá, los vi pagando sus impuestos, los vi viviendo sus vidas, no siendo obligados, ya sabes, a servir al país. Y creo que ese es el principal problema en Israel y también la parte buena en Israel, que para eso necesitas tener un entendimiento profundo de que si quieres vivir aquí tienes que servir. Y creo que así es como los extremistas llegaron al poder aquí, porque la forma en que ellos lo ven, así lo ven. Ya sabes, servir al país no es solo servirlo, ya sabes, haciendo las cosas básicas que el país necesita para mantenerse fuerte, ya sabes, en términos de seguridad y económicamente sirviéndolo. Ideología, quiero decir, en su ideología, la ideología judía muy extrema, y creo que eso es lo que está destrozando a Israel. Creo que una de las cosas que mucha gente no entiende sobre Israel desde el extranjero es que este país realmente tiene un contrato social muy diferente. Es un contrato social extremo. Un contrato social del que muchas personas están exentas, y hay todo tipo de lagunas y cláusulas de salida. Pero la verdad es que ese país no sobrevivirá si se aferra al contrato social angloamericano. Solo paga impuestos y el Estado no intervendrá en tus asuntos. Es un país que exige más sacrificios a su gente y por eso indigna que no se reparta equitativamente. Lo mencionaste al principio y quiero retomarlo. El tema de los jóvenes que se van del país. Sí, ¿Son traidores? no, no lo son. ¿Te molesta que haya quienes dicen, no quiero cargar con esto, prefiero relajarme en la playa? Un poco, porque tengo amigos que también lo hacen. Ellos lucharon estos 2 años por este país y dieron todo. Simplemente no creo que realmente entiendan que sus acciones y las acciones de muchos jóvenes más pueden llevar a un desastre aquí en Israel. ¿Qué es lo que no entienden? Porque la última estadística que vi indica que unas 70.000 personas salieron de Israel el año pasado. Es imposible medirlo con exactitud, porque no sabemos cuántos de esos se fueron con la intención de irse para siempre, cuántos solo se fueron a estudiar, cuántos se fueron por una reubicación temporal. Hablamos de la Aliyá y la reunión de exiliados, pero estos vuelven a dispersarse. Hay mucha yerida, que es bajar. Como alguien que hizo Aliyá, creo que puedo decir yerida, aunque es algo tabú. Debemos respetar las decisiones de todos. No, si hacer Aliyá es un buen juicio de valor, entonces creo que se nos permite hablar, ser un poco críticos, tal vez con las personas que están tratando de evadir la responsabilidad. Pero me resulta imposible juzgar a alguien que ha estado en interminables rondas de servicio de reserva diciendo, oye, solo quiero una vida normal. Te doy un ejemplo. Tengo un amigo en Israel que estudió en el extranjero. Imagina eso aquí en Israel. Vas a recibir, digamos, alguien va al Technion, que es, o sea, es como el MIT de Estados Unidos. Él recibirá un fondo de investigación de, digamos, o sea, él estudia ciencias de la computación. Recibirá un fondo de investigación de 400,000 shekels por 2 años y no en las mejores condiciones, ya sabes. No en las mejores condiciones, ya sabes, la calidad del espacio para trabajar. Y luego alguien más iría al MIT, recibiría $2 millones de fondo de investigación. Si recibe una milga, podría estudiar ahí y tener el mejor espacio de trabajo. Creo que parte de la yeridá de la que hablamos se refiere a los mejores ciudadanos que Israel tenía. Pero Israel, el país en sí, a quienes ellos sirvieron, básicamente no pudo darles las mejores condiciones posibles para que se quedaran aquí. Creo que el gobierno de Israel debe hacerlo. No me refiero a Israel como país, sino en tercera persona.
Pero el gobierno tiene que entender, o sea, porque este gobierno no lo va a hacer, pero el próximo gobierno que llegue al poder tiene que entender eso. Cuando hablábamos sobre Alía y Yarida, que tenemos que ver los desafíos de una manera más, en una forma en la que realmente reconozcamos el dolor de los ciudadanos también. Debemos entender que para que las personas más fuertes de este país sigan así, el país también debe apoyarlas, no solo recibir su servicio. Es importante porque a menudo los políticos preguntan ¿por qué no hay más aliá? ¿Por qué más judíos de Estados Unidos? América es Estados Unidos y otros países, ya sabes. ¿Qué tan fácil es? Es muy fácil criticar y atacar a las personas que están dejando este país, ¿verdad? Como los políticos, tú mismo lo ves, ¿verdad? Es fácil atacar a quien ya tuvo suficiente. Como dijiste, yo también lo veo como Yehida. Me duele mucho. En Israel el problema es que los políticos critican a quienes se esfuerzan por el país, pero ya no pueden más porque vivir aquí es muy difícil. Y para los políticos que se preguntan, ¿por qué no hay más aliá a Israel? ¿Por qué más judíos de Estados Unidos, del Reino Unido, de Francia no quieren venir a Israel? La pregunta es, ¿por qué algunos israelíes sienten que el contrato social está roto y desean irse? En la diáspora hay mucha ideología, pero vivir en el extranjero puede ser cómodo hasta que llegan multitudes de Palestina libre. Destruyen todo lo tuyo. Y eso significa que tenemos que ser realistas sobre los desafíos que enfrentan los jóvenes. Y tú, siendo joven, y lo digo como alguien que ya es un hombre mayor en este contexto, tú tienes 23 años, yo tengo otros 23 años. Israel estará a punto de cumplir su centenario. ¿El país sigue aquí? Sí, lo está. ¿Cómo se ve? Quiero decir, no puedo decirte cómo se ve, cómo se verá. Lo que sí puedo decirte es lo que tenemos que hacer para que se mantenga fuerte y estable. Desde tu perspectiva, al acercarte a los 50 años, ¿qué debe hacer Israel para seguir siendo una democracia liberal con economía sólida y sociedad civil activa? Mi generación salvó a Israel en sus peores momentos, igual que en los últimos 2 años. Debemos luchar por nuestro único hogar. Como dijo Golda Meir, la primera ministra de Israel durante Yom Kippur, nuestra arma más fuerte es que no tenemos a dónde más ir, y el no tener a dónde más ir también es nuestra arma en este momento, porque creo que la misma crisis que Israel tuvo que enfrentar en los años 70, de verdad, mi abuelo, cuando murió en la guerra de Yom Kippur, Israel estuvo al borde de la extinción. Creo que ahora vivimos algo similar, civiles tomados como rehenes desde sus camas. Y de la misma manera en que luchamos por este país en el, ya sabes, en el campo de batalla, y nosotros estando al frente, tenemos que luchar por nuestro único hogar ahora mismo. Y creo que tenemos que asegurarnos de que, como dije, si ves una estrategia más amplia, tenemos que asegurarnos de que aquellos que no sirven al país no reciban nada a cambio, que no reciban sus estipendios mensuales, que no reciban dinero ni recompensas por no cumplir con su deber básico. Debemos asegurarnos de que quienes, como Atlas de la mitología griega, cargan todo el peso sobre sus hombros. A veces parece que es todo el mundo, que lo estás cargando ahora mismo sobre tus hombros tan estrechos. Reciban todo lo que necesitan para mantener al país como una democracia fuerte y también liberal. No te interrumpí, pero decir que tu generación salvó a Israel es arrogante. ¿Puedes explicar? En los últimos 2 años sí lo salvamos, hablo de nuestra generación. Quiero decir, no solo son los que tienen veintitantos, creo que también los de 30, los de 40, me refiero a la generación más joven en Israel, porque ya sabes, los 40 son los nuevos 80. No, solo estoy bromeando, pero salvamos a Israel, lo salvamos, lo salvamos. Porque antes de la guerra, con todo lo que estaba pasando con la reforma judicial, ya sabes, los opuestos chocando entre sí, y tuvimos que mantenerlo durante nuestro servicio en el ejército, tuvimos que mantenernos fuertes en el ejército. Antes de la guerra y cuando estalló la guerra, dejamos todo a un lado, dejamos nuestra ideología a un lado, dejamos nuestros pensamientos a un lado y simplemente fuimos y luchamos juntos. Quiero decir, uno de mis amigos más queridos estaba hablando, Jonathan Deutsch, él venía de una familia religiosa. Era muy de derecha y apoyaba la reforma judicial y todo lo que sucedía entonces, pero dejó a un lado su ideología, dejó a un lado sus pensamientos y fue y luchó por el Estado de Israel. Y ese también es uno de los problemas aquí en este país, que tienes que luchar por el país, por la tierra,
para mantener fuerte este país. Y creo que es cuando decía que salvamos el país. No es solo en el campo de batalla, sino también que aceptamos eso. Para vivir aquí debemos dejar de lado nuestras ideas y luchar por algo mayor. Y creo que eso es lo que el gobierno no entendió durante los primeros días de la guerra y tampoco lo entendió después. Lo vemos ahora, con ellos intentando aprobar una ley que exime a cientos de miles de personas de mi edad del servicio. Cuando servimos a este país durante los últimos 2 años, y creo que este país es increíble. Pero ese también es el problema aquí, que el gobierno no trabaja para nosotros de la misma manera en que nosotros trabajamos para él. Jonathan, ¿qué puedo decir? Más poder para ti. ¿Cómo puede la gente seguirte? Tu trabajo con Catefil Catef también, la organización que cofundaste. Así que hablabas de Poster Boy. Creo que la razón por la que todo explotó es porque cuando terminé mi servicio no había jóvenes aquí en Israel que intentaran actuar por su futuro. Actualmente, año y medio después, somos la mayor organización de reservistas jóvenes en Israel. Se llama Catefil Catef. Pueden seguirnos como Hombro con Hombro en inglés. Buscaremos mantener a Israel fuerte, democrático y liberal. ¿Y tus redes sociales personales? Jonathan Shalev, y lo encontrarás. Y bueno, siempre es un placer hablar con Eilon. Suerte, Jonathan. Gracias por venir. Esto es todo por este episodio grabado en los estudios M10 en Tel Aviv. Si te fue útil esta conversación, suscríbete en YouTube, Spotify o Apple Podcasts. Una reseña de 5 estrellas en Apple o Spotify nos ayuda mucho. Sigue el podcast en X e Instagram como Eilon The Record. Para patrocinios o apoyar su independencia, contáctanos ahí. No solo Israel, este podcast también busca ser sostenible. Apóyanos en patreon.com/Eilon The Record. Más conversaciones pronto, soy Eilon The Record.